cosas pueden generar mayor intimidad que una conversación alrededor de una guitarra, de una melodía, de acordes que están en la memoria no solamente de nuestro país, sino que de América y en la memoria universal. Y no hay mayor privilegio que poder hacer esta conversación con los autores de estas melodías. Llevan 48 años haciendo música, son parte de buena parte de la historia de Chile, de la historia de América Latina, y tal vez son parte de la banda sonora que tiene gran parte de esta historia. Son los señores de Inti Illimani, a quienes les damos las gracias por estar con nosotros, por habernos recibido en este CNN íntimo. Están los 7 acá, pero vamos a conversar con 3, Horacio Salinas, el director musical, Horacio Durán y José Cebes, que llegó el año 71 poniendo la voz potente ahí al grupo, y que, claro, que está escrito en ese año el ingreso de José a este grupo que partió en el año 67. Y partieron hace 48 años, pero son tremendamente actuales. Yo les quiero contar que los acabamos de pillar, se van yendo a Italia a hacer una gira, porque ellos constantemente hacen giras internacionales, y esta vez esta gira los va a llevar también a participar en el Día de Chile en la Expo Milán 2015. Así que, bueno, queremos recordar parte de esta historia de 48 años y quiero partir preguntándoles, porque este es el mes de Chile, pero es un mes que es bien particular, que reúne recuerdos especiales, y les quiero preguntar, partamos por Horacio, que es el director musical, para poner un orden, pero ¿qué significa el mes de septiembre en la historia de los Inti Illimani? Bueno, es un mes que a nosotros nos marcó de manera, diría yo, para toda la vida, porque durante el mes de septiembre, precisamente el 11 de septiembre, nosotros estábamos en Roma y supimos del golpe de Estado. Eso cambió de manera muy radical la vida nuestra. De partida nos enfrentamos a lo que luego fue el exilio, imaginándonos de manera bastante complicada en esos días qué iba a ser de nuestras vidas. Y también sucedió que se inauguraron 15, 16 años de vida de exilio en Italia, que cambió mucho la música del grupo. Uh-huh. Entonces, no solo recordamos las fiestas patrias, digamos, de las que participamos de manera muy entusiasta cada vez que podemos, sino además el peso enorme de que al final es una reflexión también de lo que ha significado esta vida larguísima en Italia. Uh-huh. Y en esta vida que es un poco redonda, muchas veces ustedes también volvieron a Chile en un mes de septiembre. Así es. Exactamente, claro. ¿Cómo lo recuerdan? Increíble, porque justamente llegamos el 18 de septiembre acá en el año 88, antes del plebiscito. Y bueno, en realidad está llena de significado, ¿no? Significado tanto por la parte incluso folclórica, en el sentido de que evidentemente septiembre es el mes también de la música chilena, aunque quisiéramos, y hemos siempre trabajado porque sea también en todas las fechas, ¿no es cierto?, en todo el calendario, que se pueda escuchar música chilena. Bueno, muy, muy emotivo volver después de 17 años. Era quizá iniciar otra vez una historia nueva, porque un país que había cambiado muchísimo, y bueno, buscando las claves de lo que recordábamos y eso. Y de lo que habían perdido, porque septiembre también es un mes que les recuerda pérdidas. Ustedes trabajaron mucho y muy estrechamente colaboraron con Víctor Jara. Víctor Jara también fue asesinado un mes de septiembre. ¿Cuál es el recuerdo tuyo, Horacio, de esa fecha y de Víctor? Sí, mira, con Víctor tuvimos la suerte de que fue una especie como de préstamo, pase que nos hicieron así de los Quiles, que fue director artístico entre el 66-7 y el 69. Entonces nosotros estábamos recién empezando, teníamos apenas 2 años. Entonces el inicio del trabajo con Víctor fue que él hizo de dirección artística de nuestro primer concierto de Pantalones Largos. Uh-huh. Fue en diciembre del 69. Y de ahí se estableció una relación que tuvo 3 aspectos inseparables. Uno, estableció una relación de amistad muy, muy rica, muy entretenida. Bueno, él era un hombre muy vital. Entonces, y lo otro fue musical, la colaboración. Participamos en varios discos con él, arreglando arreglos con él y trabajando en sus discos.
Y la otra fue la militancia política intensa, que era la militancia en la Unidad Popular, la militancia de la Juventud Comunista entonces. Entonces, tuvimos la verdad que esos 3 o 4 años fueron de una colaboración estrechísima. Ahora lo que recordamos de él, lo hemos dicho muchas veces, son 2 aspectos, para simplificar, un aspecto de la increíble y extraordinaria profesionalidad y rigor de trabajo. Era impresionante, o sea, y cuando terminaba eso, la vitalidad que tenía, era un tipo muy divertido, muy simpático, recordamos también, él era muy generoso a la hora de transmitir lo que él sabía. Bueno, hay una melodía que es Charagua, que la hicieron con Víctor Jara, que recuerda a los niños de esa época un personaje bien especial que era Tevito, de Televisión Nacional, que era el perrito con el que abrían las transmisiones. Tevito fue el primer desaparecido de la dictadura, digamos, porque era Olivares, ¿no? Claro, y representaba en el fondo lo que había sido el gobierno de la Unidad Popular. Televisión Nacional cayó en manos de los militares y se acabó Tevito, y después, claro, en esta vía redonda, cuando volvió la democracia, Televisión Nacional inauguró sus transmisiones con Tevito. Así es, bueno. Así que es una historia bonita. Bueno, tú, Horacio, fuiste el responsable de traer a este otro Horacio al grupo, Sí. Porque tú él pololeaba con una hermana tuya. Éramos compañeros en la Universidad Técnica del 66, 7, tuvo un pololeo bien importante en mi vida, y supongo que para ella también, porque fueron varios años, y entonces ahí conocí a Horacio Salinas, y fue una historia que se puede contar. A esta altura el partido está desclasificada, el partido de la vida, quiero decir, porque por supuesto que yo frecuentaba muchísimo la casa de Cristina, de la Cuca, que familiarmente Cristina Salinas, y claro, inmediatamente me percaté de Horacio. En ese momento tú tenías 14 años cuando lo conocí, o 15, y de la capacidad musical. Además, yo los veía porque todavía era del grupo musical del Ballet Pucará de entonces. Entonces dije, aquí, bueno, pero después, al año siguiente, el 67, cuando nosotros empezamos con Jorge Culón y Pedro Yáñez, el grupo, y más una serie de otros compañeros, en fin, desde el primer momento yo quería que entrara al grupo, pero no, qué sé yo, muchos remilgos, se dio vueltas, como que no sé cuántas vueltas en el aire, hasta que en un momento lo pillé volando bajo, me dijo, ya, entro al grupo. Bueno, hay detalles historiográficos que están comprobados, están certificados por cartas escritas que existen, pero no vamos a entrar en esos detalles. Lo importante es que después de un trabajo persistente de varios meses, en octubre del 67, Horacio Salinas se decide y entra al conjunto. Y ahí ustedes empiezan también a tener una evolución, porque al principio no tenían letra las melodías, y en esa época era la época de pleno canto nuevo, de canciones más revolucionarias, y ustedes no tenían letra. No cantábamos canciones muy Claro. revolucionarias. No, porque la pasión, es decir, una de las cosas que descubrimos que nos gustaba a todos y que se sabía muy poco, se conocía muy poco en el mundo de los músicos populares, digamos, de la música de raíz folclórica, era el mundo andino, esta música de las zampoñas, de las quenas, los charangos. Entonces nació una inclinación por tratar de descubrir la música instrumental. Entonces nos faltaban quienes nos decían, oye, ustedes deberían cantar más canciones de protesta, porque en realidad esta música, es todo un anecdotario y un equívoco, digamos, que muy humano de otra parte, eran momentos de tensión muy fuerte, pero nosotros habíamos escogido eso, y de hecho sigue siendo la música instrumental,
una curiosidad del grupo, ha evolucionado mucho, ha cambiado, pero en los inicios está en eso. El sonido del charango, que Horacio lo hacía a la perfección, con mucha elegancia, y era de los poquísimos charanguistas que había. No, digamos la verdad, a la imperfección, pero con una tremenda pasión. Con una tremenda pasión. Y después empezaron estas letras. Y ustedes asumieron inmediatamente una postura política. Se comprometieron con el gobierno de la Unidad Popular, primero con la campaña, después con el gobierno. Hicieron una canción que se llamaba Canción del Poder Popular, que hablaba que no se trataba de elegir un presidente, sino un Chile diferente. Decía, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Y esa canción, claro, hablaba de las reformas, que podríamos hacer un paralelo con lo que está ocurriendo ahora. ¿Cómo fue y cómo los marcó esa colaboración y ese trabajo tan cercano con el gobierno de la Unidad Popular, y por qué lo quisieron hacer? Yo diría que éramos parte de una corriente, y junto con nosotros mucha gente, y era muy impresionante de que, por ejemplo, la canción que tú haces referencia es una canción de canto al programa, ¿no es cierto?, de la Unidad Popular, y donde participa Luis Advid como creador de las canciones, y el poeta Julio Rojas, de tal manera que ves tú que eres parte de un frente muy amplio, muy transversal, de gente que está interesada en que este proyecto de cambio se lleve a cabo, ¿no? Y que se mejore la situación del país, etcétera. Entonces, es prácticamente, unirnos a esta esperanza, a esta alucinación multitudinaria, como dice García Márquez, simplemente sumarnos como uno más, un poco en la tónica y un poco el espíritu también que había, no sé, a través de los trabajos voluntarios, a través de las peñas. Estábamos también hablando mucho de nosotros en términos de descubrir nuestro folclore, de pretender ser propietarios del cobre, ¿no? Es decir, todas cosas que estaban indicando potenciar la identidad del país, sentirnos orgullosos de lo que éramos. Un gobierno. ¿Sabe? Sí, perdona que sobre este tema, lo que sucede es que estaba tratando de pensar en alguna metáfora de la naturaleza. Es como que, un río se forma de las montañas, caen agüitas. Nosotros somos de la agüita de la montaña. O sea, nosotros cuando llegamos al requerir este gran río estábamos dentro. Porque nosotros éramos, desde jóvenes, por familia, desde chicos, siempre fuimos gente de izquierda, militantes, algunos otros no, pero todos de izquierda. Por lo tanto, no hubo una decisión. Era parte estaba en nuestra naturaleza. Y eso tiene que ver con la inmensa mayoría de los intelectuales y artistas chilenos que estaban en la naturaleza, de ver un Chile de otra manera. Bueno, y llega el 11 de septiembre, ustedes estaban haciendo una gira, los pillan nada menos que en el Vaticano. Claro, y después no pueden volver por esta identificación que tenían con la Unidad Popular, con el gobierno de Salvador Allende. Vamos a hacer una pausa aquí en CNN Íntimo y vamos a hablar de esta vida que tuvieron que vivir en el exilio, una vida que tiene nostalgia, pero que también tuvo para ellos, y ustedes me lo confirmarán, una posibilidad de desarrollo que tal vez fue mucho más amplia y con menos cortapisas de lo que tuvieron los artistas que se quedaron acá. Vamos a hablar de ello. Esto es CNN Íntimo y en este capítulo estamos con Inti Gimana. Ya volvemos.
la conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. Pongo el pie en mi país, de sollozar, de morder mi pena al viento, abro el ojo, mirar, contengo el descontento. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor expreso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso. Esto es CNN Íntimo y bueno, ya lo veíamos, estamos con Inti Illimani, 3 de los 7 integrantes estamos conversando porque con todo es imposible. Y estamos hablando de lo que significó 1973, ellos estaban en Italia y comenzó un exilio distinto. Se quedaron en Roma porque ustedes, claro, los pilló, ya lo decíamos, en el Vaticano, estaban en el Vaticano cuando supieron la noticia a través de una radio del golpe y después se quedaron. Sí, veníamos ahí de visitar la Basílica San Pedro, en fin, era una visita obligada, digamos, a Roma, y alrededor del mediodía, un poco más tarde, que eran las 9 de la mañana acá en Chile, alguien escuchó, en fin, nos transmitieron esta noticia, y nos dimos inmediatamente cuenta que era una cosa trágica, digamos, y que no... Bueno, y como te decía, comienza esta vida que en un principio para nosotros en términos musicales fue regrabar todo el material que habíamos hecho en Chile, que eran muchos discos, eran alrededor de 9 discos me parece, los que ya teníamos el año 73. Ante el temor también de perder ese material, no sabíamos qué iba a suceder con nuestro disco. Entonces empezamos a grabar, estos fueron los 3-4 primeros años, grabamos muchos discos, 6 o 7 discos, y luego empieza la época ya en que nos juntamos con Patricio Mans, el año 78, y también empezamos a descubrir la creación musical entre nosotros mismos. Uh-huh. Ahora, ¿cuándo decidieron desarmar las maletas? Porque yo me imagino que cuando uno está en una situación como esa, dice, chuta, a lo mejor esto se va a terminar el próximo año, y siempre el próximo año no se termina nunca. Entonces, ¿cuándo deciden nos quedamos? O sea... Bueno, mira, de partida nosotros nunca, ninguno individualmente como del grupo, nunca pensamos que nos íbamos a quedar en Italia. Nunca. O sea, tanto es así, cuando nosotros el 1 de septiembre del 88, Pinochet se puso bueno, entre comillas, y entonces terminó el exilio, nosotros en menos de 3 semanas, en 18 días, estábamos pisando territorio chileno. Es decir, nosotros nunca tuvimos, eso es re importante decirlo, jamás de quedarnos. Ahora, ¿cuándo desarmamos las maletas? Hay una respuesta concreta, que es una cosa física, de abrir una maleta y desarmarla, y la otra cosa es una maleta existencial. Es probable que nunca la hayamos terminado del todo de desarmar. Uh-huh. Yo diría que esto pasa. Pero salíamos de la maleta. Salían de la maleta. De repente que se iba a meterlo en la universidad o a vivir un poco la vida. Hubo una señal que fue que precisamente el año 80. Ahí nació un disco además que yo creo que resume muy bien una disposición hacia la música distinta, que es el disco Palimpsesto. Sí. Donde hay creaciones muy importantes en la historia del grupo. Y en ese momento, bueno, había que comprar un sillón, poner los niños cortinas, los niños al colegio, pensar que
esto iba a ser muy largo. De hecho, yo creo que hubo una fuerte desazón en nosotros de imaginarnos que se institucionalizaba la dictadura y que por lo tanto las cosas no iban a cambiar muy luego. Pero ahí, claro, empiezan ustedes a aportar lo que ustedes traían como música, una parte sinfónica, andina, y a recibir también influencia de ellos. Ustedes tienen una canción preciosa que se llama Tarantela, y comienzan esta relación de amor con Italia, que es una relación que no se pierde. Y lo que les quería preguntar era cómo nace el Testacho, porque es una canción, uno de los íconos que tienen ustedes, y que este año también ustedes tuvieron la posibilidad de volver con la presidenta Bachelet y entregarle a Ignacio Marino, que es el alcalde de Roma, la partitura de esta música. Pero, ¿cómo nace? Un poco así nació, ¿no? La vamos a tocar entera. Pero mira, bueno, la música, yo creo que eso es lo que te decía un poco. Ya llevábamos 7 años o 6 años en Italia. Todos los primeros años fueron terriblemente viajados, digamos. Nosotros teníamos un calendario de 100, 150 conciertos cada año. Y cuando sucedió esto de la Constitución del año 80, entonces, bueno, no hubo una disposición anímica a un poco a abrir las ventanas, digamos, y a instalarnos. Ahora, claro, también habíamos aprendido a conocer la música, no solo la italiana, no solo la música mediterránea, sino que en general yo creo que hemos sido siempre muy amantes nosotros de las tradiciones populares en todo el mundo. Yo creo que la música nuestra quiere ser un poco una síntesis de eso, nos encanta el pulso de la música popular. Y entonces nacen las composiciones y el Mercado Testacho a nosotros, que nació la melodía primero, después el nombre, nos produjo una sensación muy extraña de haber inventado algo que no lo veíamos muy ligado a la música chilena. Pero lo curioso, entonces me decían los compañeros del grupo, cuando yo les mostraba la melodía, me decían, te salió bien italiana. Entonces yo rápidamente fui donde una violinista italiana y le mostré la melodía. Mira la melodía. Ah, muy bonita la música latinoamericana que hiciste, me dice. Había una simbiosis. Como si estuviera en un territorio un poco neutro, digamos. Y una vez, eso siempre lo decimos nosotros, un periodista norteamericano del Washington Post hizo una crítica, precisamente en esos años, el año 81, que andábamos en un concierto en Washington. Y dijo, y escuchó esta melodía del Testacho, y dijo, un grupo chileno que toca una especie de folclore en busca de país. Una especie de música, una especie de música que no sabemos bien de qué países, de qué folclore. Pero finalmente, claro, termina en el corazón de las personas. Esa es la conquista. El problema, ¿no?, del exilio es que nosotros estábamos situados, vivíamos en Italia, pero pasamos a ser un poco ciudadanos del mundo en esa época. Fueron muy reconocidos, pero este año les tocó la posibilidad de cantarla frente a la presidenta Bachelet y de entregarle esta partitura a Ignacio Marino, que es el alcalde. ¿Cómo fue eso? Porque también es un poco circular. Si todo finalmente vuelve al punto de partida. ¿Qué significó eso para ustedes? Yo sé. Oye, pero sabes que yo tengo pegada una cosa de anterior. Que José, en ese disco, cuando sale el Testacho, hizo una canción en italiano, una reflexión, que tiene que ver con el asunto de la maleta, del abre la ventana, se llama Desde una ventana abierta, daba una finestra aperta, que la hace en italiano. O sea, eso quería mencionarlo, porque es una canción que fue muy significativa en todo ese trabajo. Es muy entre italiano y español. Bueno, ya, y le entregaron la partitura a Ignacio Marino. Pero también en esa época y en no sé si en ese mismo disco, pero en esta colaboración con Guillermo Mann y ustedes en el exilio, con Patricio Mann, perdón, empiezan a trabajar en una melodía que es Vuelvo,
y que se convirtió también en un emblema de ustedes y en un emblema del retorno. Así es. ¿Cómo partió este Vuelvo? Partió con la música, partió con la letra de él, y cómo fue creciendo esta, digamos, ¿cómo se diría? Esta fama de esta melodía. Bueno, hay que decir que yo creo lo más curioso de esta canción Vuelvo es que nació 10 años antes de nosotros poder volver, digamos. Y fue la inauguración del trabajo con Patricio Mans. Y claro, una de las grandes preguntas que teníamos cuando nos juntamos con Patricio, para nosotros nunca fue fácil hacer un texto de una canción. Era un trabajo muy laborioso. Porque es una especialidad muy específica, digamos, no es poesía, no es texto, es lo que llaman los italianos un paroliere. Un paroliere es un buen creador de textos de canciones. Es una manera de contar una historia también. ¿Tú nunca escribiste una canción? Yo nunca he escrito. Pero José ha escrito. Un libro. Ya, sí. Es otra cosa, pero bueno. Bueno, entonces yo le mostré una melodía a Patricio Mans que había hecho yo leyendo un libro de poemas de un venezolano. Entonces le digo, mira, luz de arriba remozada y abajo llueve que llueve, cruje su sandalia breve sobre la arena mojada, pasito tiene de nada y levedad de escarpín, la lluvia es un querubín cuya mano delicada agua lleva enamorada para la sed del jardín. Y ese era el poema. Entonces le digo, mira, yo hice esta melodía. Entonces me dice, le sacamos ese texto inmediatamente y yo le pongo otro. ¿Pero cómo? No, mira, explícame, luz de arriba remozada, ta. Entonces se llevó un esquema, digamos, como taquigráfico del poema. Y dijo, en 20 minutos vuelvo. Entonces le digo, pero ¿qué canción vamos a hacer con esta melodía? Dice, a ver, imaginémonos que mañana volvemos a Chile. Bueno, y se fue. Y a la media hora vuelve Patricio Mans con vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura. Creo que no le hicimos ninguna corrección. Es decir, el texto era como un traje a la medida. Y con esa canción volvieron en septiembre de 1988. Y eso fue muy impactante porque estábamos en el aeropuerto, ¿no? Y el coro bajo cuerda nos cantó. Pero claro, en el aeropuerto ya la cantaron. Sí. Un coro de unas 30 muchachos que cantaron Vuelvo. Hay una grabación, me parece. Pero el gran concierto fue en un lugar tremendo que era en ese entonces la población La Bandera. Eran las primeras épocas en que los chilenos se podían reunir, que podían juntarse, hacer manifestaciones, y en este concierto, si no me equivoco, hubo 150.000 personas. Más o menos. Y ahí ustedes, claro, fue el estreno en Chile de este Vuelvo y el regreso de ustedes a Chile. Aquí hay una letra que es parte de esta canción y que dice, pongo el pie en mi país y en lugar de sollozar, de moler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar y contengo el descontento. Había descontento en esa época con la dictadura. ¿Ustedes asocian esta estrofa al descontento que se percibe hoy? Yo no sé, de partida, no, sería muy azaroso. Porque de partida es un poema de Mans. Los poemas, los textos de Mans están llenos de metáforas. Tal vez el escritor de canciones en Chile que tiene está cargado, más lleno de metáforas en sus canciones. Por lo tanto, yo no sé, nunca pensé si era lo que tú dices, que era una referencia política muy directa. Lo que pasa es que... ¿Qué tiene reinterpretación no necesariamente, en las distintas se puede épocas? interpretar eso también, pero yo siempre más bien se puede dar esa interpretación política y él me mete el descontento contra Pinochet. Pero yo creo que los poetas de canciones piensan mucho más metafóricamente. Yo personalmente siempre lo viví
como esa eterna disconformidad, ese eterno descontento de que nos tocó una vida que nunca hubiéramos querido vivir. Y hoy día, lo interpreto ¿cuál más es la reflexión que existencialmente. ustedes tienen cuando ya volvieron, cuando ya llevamos 25 años de democracia, de este nuevo descontento que aparentemente está en nuestro país, que se refleja en las encuestas? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes, que siempre han sido un grupo con una opinión política? ¿Qué les parece, Horacio? Bueno, yo creo que nosotros participamos intensamente de ese descontento. Yo creo que los artistas, por lo demás, que vivimos nutriéndonos muchas veces de o muy al amparo de la sensación que la gente tiene, y sobre todo los más débiles tienen, no podemos hacer ni vista gorda ni hacernos los lesos con eso. Yo creo que el malestar que existe es tremendamente auténtico, tiene una muy poderosa explicación que tiene que ver con las cosas que a nosotros nos hizo participar de la política también en los años 70, que es lo mismo. En el fondo, una de las, yo diría, de las cosas más bonitas que tiene la nueva canción chilena, que por supuesto es un sello que le dio Violeta, es que nosotros cantábamos no tanto por nuestros pesares, sino por los pesares de los demás. Eso que se llama la otredad, eso de ponerse en los paños del otro y de cantar, y es lo que inauguró la nueva canción chilena. Con Violeta Parra y con la nueva canción chilena de Patricio Mans, de Víctor Jara, de Rolando Alarcón, entran en el cancionero chileno los oficios, empezamos a conocernos. Uh-huh. Y yo creo que eso es muy trascendente. Eso, digamos, es una constante que sigue hasta el día de hoy. Y en ese conocimiento nosotros nos ubicamos y hacemos una sintonía con los descontentos actuales, que son muy parecidos, digamos, y que es una batalla por lo demás que es bastante poco ética abandonar. No podríamos nosotros no estar de acuerdo con la gente que hoy día protesta y que espera. De la misma manera que nos damos cuenta, habiendo transcurrido ya habiendo hecho una parte importante de la vida, que la resistencia a los cambios hoy día es exactamente igual a la de los 50 años atrás. Hay un muy poderoso segmento pequeño de este país que no quiere que las cosas cambien, que se resiste a que las cosas cambien. Basta hoy día ver, digamos, ya nos metimos en la política contingente, basta hoy día que hoy día son bastante más sinceros, dicen, no, retiremos la reforma. ¿Sí? Lo que hay que hacer es sacar la reforma, lo dicen así con todo eso. Entonces eso es terrible, porque hace 50 años atrás era lo mismo. Salir del medioevo es una cosa muy compleja, pero felizmente creo yo que hoy día, y eso esta es una diferencia respecto al pasado, hay muchísima más conciencia, están las cosas, se están hablando, digamos, de manera más sincera, más abierta. Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta les quisiera preguntar qué canción de todo el repertorio le dedicarían al Chile de hoy, de esta reforma, de este descontento, del ambiente político que tenemos. Vamos a hacer una pausa, esto es CNN Íntimo y ya regresamos junto a Inti Gimani.
Y ya estamos de regreso con ustedes y también de regreso con Inti Illimani. Tenemos 3 de los 7 integrantes de Inti Illimani. Estábamos hablando ya de lleno en la política con un grupo que es eminentemente político. Y estábamos hablando de las encuestas del descontento. ¿Lo perciben como tal, Horacio? Mira, sobre este asunto, yo creo que sea por parte de la derecha, por parte del poder económico y político que tiene la derecha, sea por parte del periodismo, y ahí a mí se me atraviesan cuando se parte de opiniones legítimas, pueden ser, pero las instalan como verdades y atribuyen a las encuestas un comportamiento que yo creo que no son verdaderos, porque en Chile, sí, la gente está desconforme con cómo han estado sucediendo las cosas, pero hay un poder que se opone, como lo decía Horacio antes. Pero sobre todo, no se menciona que la inmensa mayoría del país, un 60-70% del país, está de acuerdo con la reforma. No está de acuerdo, por supuesto, que se hagan mal. Bien, eso se discute. Pero en Chile la voluntad de cambio y que las cosas mejoren es muy amplia, pero en un sentido del progreso, no de volver atrás. Eso es lo que quería decir. O sea, cuando se dice que el descontento hay que tomarlo como una oportunidad. Yo me quedo con la opinión de Maturana, de Humberto Maturana, el gran sabio chileno, que dice: esta crisis profunda que vive Chile es una tremenda oportunidad para crecer. Eso es lo que quiero decir. ¿Y qué canción le cantarían a Chile hoy? Bueno, San Malandó, ¿no? Salió... ¿Sí? ¿Qué tienes tú que no tenga yo? Sí, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Pero yo quisiera sumar una opinión a la referencia de los versos. Pongo el pie en mi país y contengo el descontento. En realidad, yo creo que está siempre, como idea del poema, es esta aspiración a que haya un país más justo, más feliz y todo. Y además conociendo, desde el punto de vista, yo creo que la visión desde donde lo vemos nosotros, ligados, digamos, al folclore, a la cultura popular, vemos un país que merece realmente una vida mejor, absolutamente. Yo en realidad no puedo entender cómo pasa el tiempo y no se resuelve el problema con nuestros hermanos mapuches, por ejemplo. Yo lo siento, no sé por qué, por sangre también, seguramente, ¿no? Y todas estas trabas que hay respecto de la educación gratuita, pero si nosotros la tuvimos, nosotros somos producto de esa educación gratuita. Nuestros padres tuvieron un régimen de pensiones también mucho más justo de lo que existe hoy día. Entonces, ante eso, bueno, este descontento de que merecemos mejor, el pueblo merece más y todo, y estamos entrabados en eso. Y ustedes siguen trabajando y siguen produciendo musicalmente, y están en la misma línea de la partida, pensando, por ejemplo, en esto. ¿Cuál es la contribución de ustedes a este Chile que quiere los cambios, que quiere, digamos, la educación gratuita como la tuvieron ustedes, que quiere una mejor relación con el pueblo mapuche? ¿Están en eso? Porque ustedes siguen trabajando, siguen produciendo. Bueno, nosotros somos músicos, nosotros hacemos música, es lo que nos nace y gozamos en medio de la música. Es un refugio para nosotros maravilloso. Y nos hemos dado cuenta, digamos, de la importancia, si tú quieres, política de hacer música. Mostrar la música latinoamericana, celebrar las raíces de nuestra identidad, que es una identidad continental, digamos, ligada a nuestro continente, se transformó en una bandera también. O sea, no porque sí la dictadura y estos tontones de la dictadura, digamos, que hay mucha imbecilidad también ahí, prohibieron estos instrumentos, la zampoña, la quena. Hubo un bando militar para prohibir estos instrumentos, que ellos lo veían simbólicos de la revolución. Fíjate, tamaña estupidez. Entonces, nosotros seguimos haciendo la música con los mismos instrumentos, hemos agregado otros, piano, en fin, acordeón, y nos damos cuenta que muchos nos celebran por eso, porque a través de nuestros instrumentos y de nuestras canciones, los textos, aparecen los pueblos, aparecen las fiestas, aparece la melancolía también de los pueblos, pero el carnaval. ¿Y ese es el secreto de la vigencia? Yo diría que es eso, no, la raíz. Secreto sobre este asunto, que para mí es un tema de la vida, para todas las personas. La vida de cada persona está llena de misterios. La vida de una sociedad también está llena de misterios, de secretos,
que uno no los devela no porque no quiera develarlos, sino que porque es un misterio y cuando se descubren los misterios se acaba. Entonces, pero quiero reiterar es algo que dijo Horacio, que los sonidos son contenidos. O sea, la música sin letra es un contenido tremendo. O sea, la música en sí es un lenguaje que tiene una virtud y una ventaja insuperable por la palabra. La palabra es un contexto social, cultural, específico, concreto. Los sonidos tienen una penetración profunda en el misterio y lo subjetivo del ser humano. Y ustedes tienen el privilegio de haber llevado estos sonidos durante 48 años a muchas generaciones, son la banda sonora de muchos de nosotros. Han pasado por muchos escenarios. A lo mejor esta pregunta es banal, pero es una pregunta que se me viene a la cabeza y que a muchos también se les vendrá a la cabeza. Horacio, por ejemplo, es de Lautaro. Ustedes vivieron en el exilio en Italia, partieron haciendo música en Bolivia, en Argentina, en América Latina, pasaron por el Madison Square, pasaron por las ruinas de Pompeya, donde yo recuerdo un concierto maravilloso que hicieron en honor a Víctor Jara y a Violeta Parra, estuvieron en el Festival de Viña del Mar, en La Bandera. ¿Cuál es el mejor escenario? Se los quiero preguntar uno por uno. José, para ti, ¿cuál ha sido el mejor escenario? Que es difícil. El con más significado es la ruina de Pompeya, en el teatro de Pompeya. Porque, bueno, imagínate lo que significa eso, es prácticamente la historia de la humanidad. Y por otro lado, hacerlo, es decir, creo yo, por todo el contexto que tenía, por Víctor Jara, por Violeta, por poner la música de ellos en ese lugar, por ponerla con orquesta sinfónica. Y yo te digo, desde el punto de vista así personal, me sentía con una tremenda responsabilidad, porque claro, yo soy cantante, pero creo que era una de las experiencias más altas y más soñadas que hubiera podido tener, y en realidad no lo había pensado. Pero con mucha responsabilidad ante mucho músico y mucha orquesta, la orquesta del Teatro San Carlos de Nápoles, que fue extraordinario. Sí. Mira, sería muy complicado, pero para mí, un escenario de una emotividad, digamos, que me hizo cambiar mucho a mí, es el escenario del Parque La Bandera. Ese concierto que lo hicimos, por supuesto, en pésimas condiciones, porque nos pasó ese mal que se llama volver después de 17 años con la flora bacteriana completamente alterada. Estábamos muy mal, había un médico que nos atendía porque no podíamos cantar, estábamos realmente todos, y yo creo que muy impactados de una multitud así. Yo creo que cerrar el ciclo del exilio con ese concierto es maravilloso. Por otro lado, diría que una de las cosas que a mí me ha impactado mucho, y Horacio Durán es uno de los protagonistas de eso, es un concierto que se hizo en Londres, hará unos 6 años atrás, con la London Symphony, que es de las más celebérrimas orquestas del mundo. Y esta orquesta tocó con Horacio Durán, con John Williams y con un flautista, un clarinetista inglés, tocó una selección de músicas de conjunto, que se llaman danzas peregrinas. Uh-huh. Bueno, yo un poco averigüé, digamos, si alguna vez esta orquesta había tocado música de algún chileno. Me dijeron que no conocían, ellos no sabían. Y me pareció increíble en ese templo que es el Barbican, el teatro de la Orquesta Sinfónica de Londres, la excelencia de los músicos, el silencio de un teatro lleno de 2.000 personas. Bueno, me quedó, digamos, en el espíritu como con algo de chauvinismo, lo digo, claro, como el haber tenido el honor de mostrar la música chilena en ese Horacio, teatro. Para ti. Mira, es imposible decir qué momento o qué lugar o qué. Sí, yo estaba pensando de otra manera, pero estoy robándole la idea, bueno, no robándosela, sino que tomando una charla de un tremendo director, que no se me olvidó el nombre, acerca de cuál es el rol del director musical. Entonces él dice, el rol del director musical no hace música, lo que uno hace es sacarle la capacidad, las capacidades que tienen los músicos que están verdaderamente tocando, porque el director no toca de una orquesta, mirarle los ojos y a través de los ojos sacarle lo que tiene, descubrir ese brillor de los ojos. Entonces estaba pensando en
en infinidad de ocasiones, pero una muy concreta. Nosotros en agosto del 73, que fue poco antes del golpe, estuvimos en Vietnam del Norte. Y los vietnamitas, imagínate qué cosa más distante pudiera ser que un público vietnamita. Pero yo recuerdo la tensión, porque ellos, y en Japón pasó algo similar después. Es como esa gente, que el cenit de todo, no solo geográfico, el brillar de los ojos, cómo miran algo que no conocen, algo desconocido totalmente para ellos. Y a través de esos ojos, que se repite a través de los años, es la continuidad de algo maravilloso que nosotros hemos podido vivir. Señores, se nos acabó el tiempo. Pero podemos cantar una canción vietnamita. ¿Pueden cantar una canción? No, yo les quería pedir... Se han olvidado la letra. Se han olvidado la letra. Bueno, yo quiero pedirles que para ahora que terminamos, los tres tienen opiniones distintas, por ejemplo, del escenario, que es lo que les ha golpeado más, pero si pudieran ponerse de acuerdo en una para cerrar este programa, para cerrar el capítulo, en este mes de septiembre, y justo antes de que se vayan, ¿con qué nos vamos? Oye, no sé, con una canción. Toca, ¿Sí? pero acaba de hacer una cueca, José, ¿no? Toca un poquito, mira. Sí, y con esto nos queremos despedir, sí, entonces les queremos agradecer. Horacio Durán, José Esteves, Horacio Salinas, muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado, y nos vamos con esta canción. Canto al pueblo llegó y hoy florece en tu jardín. Escucha bien lo que van cantando y hoy florece en tu jardín. Escucha bien lo que van cantando y hoy florece en tu jardín. Porque no muere la flor de Víctor Jara Martínez. Escucha bien lo que van cantando. Tu canto al pueblo llegó, es la flor de tu canto, la más bonita, y en el jardín del pueblo no se marchita, escucha bien, tu canto es la más bonita, no se marchita así, siempre está viva, y entre Manuel y Amanda es siempre viva, lleva